La pregunta es la siguiente. A ver, vamos a ir grabando desde acá. Listo, un móvil parte del reposo y en 4 segundos logra una velocidad de 10 metros por segundo. Después de ello, mantiene su velocidad constante durante 6 segundos más. Luego nos manifiesta ahí también, vuelve a acelerar a razón de 4 metros por segundo al cuadrado durante 3 segundos para finalmente detenerse al cabo de 5 segundos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es hallar la distancia total recorrida. Como ustedes pueden observar, en este caso, tenemos muchas preguntas que nos aparecen, que se resume en una sola, distancia total. Eso es la clave aquí. Ahora bien, si nosotros vamos leyendo, que es una de las primeras técnicas para comprender un ejercicio, tenemos que ir leyendo. Hay que ir leyendo siempre 1, 2, 3, 4 veces, porque un punto y coma, una coma, etcétera, puede ser tal vez el fin de un movimiento. Puede ser el fin de un movimiento. Entonces, si nos dice un automóvil o un móvil o un objeto o un cuerpo, nos dice parte del reposo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recomendación, luego de leer, grafique. En este caso yo he colocado aquí una gráfica o una línea por donde mi móvil está moviéndose, está generando su recorrido. Ese recorrido que se da aquí va a darse durante algunos tramos o distancias o pedacitos. ¿Por qué? Porque nos dice que primerito va a partir del reposo. En 4 segundos va a lograr una velocidad de 10. Entonces, en esa primera línea, hasta donde llegó el punto, yo voy a tener algunos datos fundamentales. ¿Cuáles son esos datos fundamentales? Ojo, primeramente, voy a analizar cuando parte desde el punto A, es decir, cuando parte del reposo o cuando tenía su velocidad inicial de 0, hasta cuando llega a B. Y en B llega, aquí nos dice claramente en la pregunta, cuando leemos, que llega a tener una velocidad en cambio, pongamos de velocidad final, de 10 metros por segundo. Pues parte de con 0 y llega a 10. Esto lo hace en un determinado tiempo. Generalmente al tiempo suelo dibujarle así, como una flechita inclinada. Son costumbres que uno va adquiriendo cuando va leyendo. Entonces, todo esto tarda un tiempo de 4 segundos. Por ende, para ir de A a B, tendrá que obviamente este móvil recorrer toda esta distancia. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir obteniendo las distancias parciales que vamos obteniendo en cada uno de ellos, y al final, pues nos tocará sumar, ¿no? Nos tocará sumar. Vamos a extraer ahora sí. Ya tengo mi gráfica, y luego de mi gráfica voy a generar los datos. Vamos a sacar los datos ahora sí. En el primer tramo, es decir, cuando fue de A a B, nosotros tenemos una velocidad inicial de 0. ¿Por qué? Porque nos dice parte del reposo. Segundo, nos dice en 4 segundos. Si nos dicen en 4 segundos, nos están dando el tiempo. Y termina, dice, desarrollando también una velocidad de 10 metros por segundo. Listo. Una vez que yo tengo los 3 datos, no se olviden que lo fundamental es hallar la distancia. Entonces, yo debo tomar mi cuaderno, debo coger mi formulario, debo coger mi libreta, etcétera, lo que yo tenga, y observar cuáles son, o cuál es en este caso, la ecuación fundamental para hallar la distancia. Ahora, como hay 2 movimientos, o va a haber 2 movimientos, yo tengo que saber qué movimiento me están dando. En este caso, como hay variación de velocidad, aquí estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto de aquí es clave. ¿A dónde tengo que irme? Tengo que irme prácticamente a las ecuaciones
del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Allá me tengo que dirigir. Entonces, vamos a buscar en el formulario y resulta que yo tengo una ecuación súper fácil, la ecuación 6. Bueno, la 5 sería en este caso. Que es distancia igual a la velocidad inicial más la final dividido para 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Recordarán ustedes que en la clase anterior decíamos que en el MRV, que es en el cual nosotros estamos trabajando, mínimo nos tienen que dar siempre 3 datos. Y justamente aquí están los 3 datos. Velocidad inicial, tiempo y velocidad final. Segundo, tengo que ver una fórmula que cumpla con esos 3 datos. Vamos a ver si cumple. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo velocidad final? Por supuesto que sí. ¿Tengo tiempo? También. Por lo tanto, ustedes observarán que yo puedo aplicar la fórmula de la distancia en esta ecuación. Se puede aplicar tranquilamente. Vamos a reemplazar los valores. Ustedes también en casa con la calculadora vayan ingresando sus valores y tendríamos 1. La velocidad inicial vale 0. Entonces, para mí, tranquilamente, esta primera parte se eliminaría. Se va, desaparece y solamente me quedaría velocidad final dividido para 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Podemos hacerlo mentalmente? Claro que sí. Claro que lo puedo hacer mentalmente. La velocidad final es 10 dividido para 2, 5. Por el tiempo que es 4, 20. Ya estaría. O si ustedes quieren, vayan haciéndole paso por paso y verán cómo inclusive hasta las unidades se cumplen. 10 metros por segundo, vamos comparando con las unidades, dividido para 2 y multiplicado por el tiempo que es 4 segundos. Si yo simplifico, se simplifica el segundo con el segundo y automáticamente ya me quedó la distancia en metros. ¿Sí ven? 10 dividido para 2, 5. 5 por 4, 20. Ya está obtenido el valor de nuestro primer tramo. Bien, ahora, una vez resuelto el primer tramo, vamos a avanzar a un segundo tramo. Vamos a ver qué es lo que nosotros terminamos obteniendo en la segunda parte. Vemos que ha recorrido 20 metros, entonces voy a borrar acá arriba y voy a colocar aquí, voy a ir poniendo todo en la gráfica. En la gráfica ya tengo una distancia de 20 metros, distancia 1. ¿Qué más nos dice? Nos dice, después de ello, es decir, después de haber recorrido esos 20 metros que acabamos de hallar, nos dice, el móvil mantiene su velocidad constante durante 6 segundos más. Ojo, aquí ya tenemos una palabra clave. Nos dice que la velocidad se mantiene constante. Si la velocidad está constante, no está cambiando, ya estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Miren, ya no es un MRV, sino es un MRU. Para ir de B hasta C, este recorrido lo va a hacer con una velocidad siempre absoluta, voy a ponerle más acá abajo, una velocidad siempre constante. O sea, profe, que si es que está constante la velocidad y no cambia, si en B estaba con una velocidad de 10, cuando esté llegando a C, esa velocidad seguirá siendo de 10, correctísimo. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad constante. No está pasando lo que sucedió en el tramo anterior, donde cambiaba, variaba su velocidad. Aquí ya no, aquí se mantiene constante. Por lo tanto, ya tengo un dato más, que es la velocidad de 10. Solo velocidad, no hay inicial ni final. ¿Por qué? Porque aquí, insisto, está constante. ¿Durante cuánto tiempo nos dice que lo mantiene? Durante 6 segundos. Vamos a colocarle así mismo como lo vengo haciendo desde allá. Esto lo toma 6 segundos. Obtenido los valores en mi gráfica, voy a pasar esos valores a mis datos. Como datos en el segundo tramo, lo voy a colocar en la parte de acá abajo. Tengo una velocidad constante de 10 metros por segundo y tengo un tiempo de apenas
6 segundos. Listo. Teniendo presente esto de aquí, vamos a tratar de hallar la distancia número 2. Al hallar la distancia número 2, recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme, siempre la distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es de 10 metros por segundo y el tiempo es de 6 segundos. ¿Puedo simplificar unidades? Claro que sí. Si simplifico, el segundo de arriba se va con el segundo de abajo y vean cómo también la distancia me vuelve a quedar en metros. 10 por 6 sería 60. Listo. Miren que ya he obtenido la distancia número 2. Así de sencillo. En el MRU no es muy complicado, es muy sencillo, es muy simple. No vamos a tener ningún tipo de dificultades así grandes, porque solo hay una fórmula. En este caso, distancia igual a velocidad por tiempo. Obtenido eso, asimismo me dirijo acá, entre B y C, y voy a colocarle. La distancia 2 ha sido de 60. Miren cómo cada tramo va sumando distancia tras distancia, y así lo iremos haciendo hasta el final. Bien, ahora, ya teniendo el segundo tramo, vamos a un tercer tramo. ¿Qué nos dice? Nos dice que ya estando en el punto C, ya recorrió los 6 segundos, recorrió los 60 metros, nos dice, vuelve otra vez a acelerar. Si nos dijo acelerar, automáticamente, esta palabrita ya me está diciendo que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya ni siquiera entre C y D tengo que dudar. Ya me dijo la palabra acelerar. Aceleración solo existe en el MRV. Así de sencillo. Teniendo esto de aquí, miren que me dan la aceleración. Me dice que acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Ya me dan un dato. Y también me dicen durante 3 segundos. Prácticamente, en los datos que yo vaya a colocar del tercer tramo, ya tengo 3 datos. Ahí puede decir, profe, pero solo tiene 2. Tiene el de 4 y el de 3 segundos. No, hay un tercer dato. Hay un tercer dato. ¿Cuál es ese tercer dato? Yo les decía, chicos, vamos siempre viendo las velocidades. Cuando estaba en C, el móvil ya tenía una velocidad, y es una velocidad de 10. Cuando esté por D, ya va a tener una velocidad final, que obviamente no tenemos en los datos, no me dan, pero ya lo vamos a sacar. Pero miren que aquí prácticamente ya tengo una velocidad inicial para este tercer tramo. ¿Sí? Si bien es cierto, venía con una velocidad constante, esa velocidad cuando llegó al punto C se vuelve inicial. ¿Inicial para quién? Para iniciar el siguiente tramo. Por eso le pongo aquí una VO, que significa para nosotros velocidad inicial. Luego tenemos aceleración y tenemos tiempo, entonces tenemos los 3 datos. El tiempo de 3 segundos y la aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Si un momento me decían si podemos utilizar la otra ecuación, claro que sí. Voy a utilizar la ecuación 2 que me preguntaban hace un momento. ¿Por qué voy a utilizar esa ecuación? Obviamente, porque tendré todos los datos. Y eso es cierto. Velocidad inicial, tengo. Tiempo, tengo aquí. Tiempo también tengo acá. Y la aceleración también tengo aquí. Por lo tanto, miren que tengo todos los 4 valores. ¿Puedo reemplazarles? Por supuesto que sí. Al reemplazar, tendríamos la velocidad inicial vale 10, el tiempo vale 3, más 1/2 de la fórmula, por la aceleración que vale 4, y por el tiempo que vale 3, pero no se olviden que está elevado al cuadrado, entonces 3 elevado al cuadrado. Listo. Realizando esa multiplicación tendría, mentalmente también lo podríamos hacer, eso se lo puede hacer fácilmente. 10 por 3
tendría 30. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Entonces, todo este pedacito de aquí es 18. Ojo, lo estoy haciendo mentalmente, ¿no? Estoy haciendo mentalmente. Esto lo pueden hacer ustedes directamente en una calculadora. 30 más 18 me dará un total de 48 metros. ¿Ven? Entonces, yo leí, ¿qué es lo que hice aquí? Lo que yo hice es únicamente reemplazar los valores. La velocidad inicial 10, el tiempo 3, la aceleración 4, el tiempo, no se olviden que aquí está elevado al cuadrado, sería 3 elevado al cuadrado. 10 por 3, 30. Aquí simplifiqué, la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, solo me quedó 2. 3 al cuadrado, 9, entonces 2 por 9, 18. 18 más 30, 48. Ya tengo la distancia número 3. Pero me falta algo más. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando obtener la velocidad en el punto D. Miren que siempre yo les decía, vamos a necesitar obligatoriamente todas las velocidades en cada punto para saber cómo va variando, va cambiando o se mantiene constante la velocidad, para saber si es MRU o MRV. En este caso ya tengo la distancia, pero me falta la velocidad. Para hallar la velocidad voy a utilizar la ecuación número 1, que es velocidad final igual a inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué uso esta? Porque tengo todos los valores. Tengo la inicial, que vale 10, la aceleración, que vale 4, y el tiempo, que vale 3. Reemplazando los valores, tendríamos en la porción de acá atrás, 4 por 3, 12. 12 más 10 sería para nosotros prácticamente 22. 22 metros por segundo. Entonces ya tengo automáticamente mi tercera velocidad que voy obteniendo, ¿no? Esta sería la velocidad de 22 metros por segundo. A ver, les voy a poner un bonito para que lo vayan observando. ¿Sí ven? Todo esto se dio en ¿cuánto tiempo? Miren cómo va avanzando el tiempo. Primero se dio en 4, luego se dio en 6. Este de aquí se dio en un tiempo de 3. Ya estoy prácticamente en el tramo D. Ya mismo termino. Ya solo me falta en este momento el último tramo. Bien, ahora, ya teniendo la distancia 3 y también la velocidad en el punto D, vamos a obtener el último tramo. En el último tramo nos dice que finalmente el automóvil se detiene al cabo de 5 segundos. ¿Qué estamos diciendo aquí en la gráfica? Prácticamente en la gráfica estaríamos confirmando que el móvil en el punto E va a tener una velocidad final de 0. Si yo solamente voy a utilizar estos dos tramos, esta velocidad final yo le voy a llamar o le voy a colocar con el nombre de velocidad inicial. Ojo, para este tramo, ¿sí? Yo sé que este fue una velocidad final, pero del tramo anterior. Pero esta velocidad ahora me va a servir para el último pedacito entre D y E. Como nos dice que se detiene, la velocidad final es 0, ya tengo un dato. Como estaba en el punto D, la velocidad inicial es 22, segundo dato. Y me dice que se detiene al cabo de 5 segundos. Ya tengo mi tercer dato. El tercer dato es que el tiempo es de 5 segundos. Entonces, todo ello voy a colocarle ya en mi cuarto tramo. No se olviden también que aquí yo tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado otra vez. ¿Por qué? Porque cambia la velocidad. Entonces, vamos a utilizar nuevamente las ecuaciones del MROV. En el cuarto tramo tengo un inicial de 22, tengo una final de 0 y tengo un tiempo de 5 segundos. Voy a sacar, se me ocurre sacar la aceleración primero. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una de las fórmulas que no hemos utilizado anteriormente, que es la fórmula número 8. Voy a utilizar esa última. Por eso yo quiero sacar la aceleración. Y también quiero usarlo para que ustedes se den cuenta que cuando un móvil me dice que se detiene,
la aceleración automáticamente tiene que ser negativa. No pueden ustedes obtener una aceleración positiva y el auto deteniéndose. Es como si yo frenara y el automóvil va más rápido. Imposible. Si yo freno, es porque estoy desacelerando. Estoy haciendo una operación inversa al movimiento. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. La velocidad final vale 0, se va, y me queda menos velocidad inicial dividido para el tiempo. Esto es lo que me queda. Reemplazando los valores, tendríamos que la velocidad inicial es 22, pero hay un signo menos adelante de la fórmula. Menos 22 dividido para el tiempo, que es 5, y 22 dividido para 5 me da menos 4.4. Obtenido ya la aceleración, van a darse cuenta que la distancia se va a comprobar. ¿Por qué? Porque la distancia voy a utilizar la ecuación 8, pueden ustedes utilizar la 2, pueden utilizar la ecuación 5. Cualquiera, les va a salir lo mismo. Yo por didáctica estoy utilizando la 8 para que vean que hay cómo utilizar todas las fórmulas posibles. La velocidad final vale 0. Se elimina. Entonces me queda menos, aquí hay un signo menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Si yo reemplazo los valores, recuerden que la aceleración también me salió negativa. El menos de la fórmula dividido para el menos de la aceleración, menos dividido para menos se hace más. Por lo tanto, todo se vuelve positivo. Esto ingresando en mi calculadora, 2 por 4.4 sería 8.8. Entonces, 22 al cuadrado dividido para 8.8 me da un total de 55 metros. Por ende, ya tengo las 4 distancias. Miren, esto es interesante, ¿no? Yo voy utilizando cualquier tipo de fórmula y puedo llegar a lo mismo. Ya tengo la distancia 1, gracias a mi gráfica, que vale 20. Tengo la distancia 2, gracias a mi gráfica, que vale 60. Tengo la distancia 3, que vale 48, y tengo la distancia 4, que vale 55. Distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. Como me piden hallar la distancia total, simple y llanamente, para poder resolver o contestar este último valor, hallar la distancia total, pues tendría que sumar todas las 4. Sumen, chicos, las 4 distancias y van a darse cuenta que obtienen una distancia total de 183 metros. Y con ello terminamos la resolución de este ejercicio donde vinculamos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado.